Conceptos como los derechos humanos o el leninismo marxismo o el peronismo con ejemplos de la cultura occidental dentro de la literatura. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Estos derechos nos corresponden a todos simplemente por ser humano y además implican la libertad, la justicia y la paz y se basan en el respeto a la dignidad y los derechos inalienables de todas las personas. Los derechos humanos es algo que nos pertenece a nosotros y por ello lo que implican son varios conceptos, que es libertad, justicia, paz y se basan luego en el respeto a la dignidad y los derechos inalienables de todas las personas. Es decir, todos tenemos que tener respeto entre todos nosotros. Da igual cuál sea nuestra raza, nuestro sexo, nuestra nacionalidad, nuestro origen étnico, lengua, la que tengamos, da igual, la religión, si creemos o no creemos, o cualquier otra condición que tengamos como personas o seres humanos. De ahí que todo ello nos corresponde porque somos humanos todos. De ahí el término de derechos humanos son algo imprescindible, y es verdad que sigue habiendo muchos problemas. En el mundo occidental sigue habiendo graves problemas, pero bueno, si ya te trasladas a otros lados, sobre todo regímenes dictatoriales o incluso en Asia y en otras zonas del mundo, los derechos humanos están completamente eh, suprimidos, es decir, es que ni existe. Eso que en Europa y en el mundo occidental hay muchos problemas todavía en torno a este término. Malcolm Lowry fue novelista, poeta y cuentista británico, fundamentalmente valorador por escribir una de las mayores novelas de lengua inglesa del siglo pasado, como fue Bajo el volcán de 1947. Malcolm Lowry fue uno de los escritores más importantes en la lengua inglesa y sobre todo lo que le valoró como uno de los escritores más importantes del siglo pasado fue esa obra, Bajo el volcán, que se publicó en 1947. Y por ejemplo, Jane Franco fue crítica literaria y académica británica, conocida por su trabajo pionero sobre la literatura de Hispanoamérica. Y una de las obras es Plotting Woman de 1988. Jane Franco fue una de las principales escritoras anglosajonas que tuvo mayor interés en la literatura de América del Sur, de todo el continente americano de la zona sur. Mariano Antolín Rato fue escritor y traductor español. Bueno, tradujo en inglés, francés e italiano y tradujo a grandes escritores, bueno, pues de Europa como de Estados Unidos. Jack Kerouac, Douglas Coupland, Ezra Pound, Francis Scott Fitzgerald, Malcolm Lowry, Raymond Carver, William Faulkner, Charles Baudelaire, Jean-François Lyotard, bueno, incluso filósofos también. Bret Easton Ellis y William Burroughs, entre otros, es decir, que tradujo a grandes intelectuales de la escritura y también del pensamiento occidental. En 2014 recibió el Premio Nacional a la obra de un traductor. Un hombre que fue uno de los escritores más importantes y que tradujo en diversos idiomas, bueno, pues el inglés, el francés y el italiano, y bueno, tradujo a grandes escritores y filósofos de Europa como de Estados Unidos. El marxismo-leninismo es una corriente ideológica y política que combina el marxismo clásico de Marx con las ideas de Lenin, adaptándolas a la realidad del siglo XX. Se basa en la teoría marxista de la lucha de clases y la revolución proletaria, pero incorpora la idea de un partido de vanguardia leninista como líder de la revolución y constructor del socialismo. ¿Qué decía el marxismo? El marxismo, para llegar al poder, se basó en la lucha de clases, o se sigue basando, y en la revolución proletaria. Con ese término ya marxismo-leninismo ya es un término que se incorpora ya, bueno, aparte de la lucha de clases, la revolución proletaria, lo que se hay que llevar a cabo en esta nueva teoría es un partido de vanguardia que fuese leninista. Y ahí, bueno, pues hubiese una principal figura que sea el líder de ese partido y a la vez también que sea el constructor del término socialismo.
Un término, el peronismo, y dos etapas dentro de la historia de la Argentina. El peronismo, justicialismo, es una tendencia y corriente política surgida en Argentina a mediados de la década de los años 40, en torno a la figura de Perón, y las políticas laborales y previsionales que llevó adelante desde la Secretaría de Trabajo y Previsión durante la Revolución del 43. Un hombre que el peronismo sigue existiendo hoy en día y tiene una gran corriente política, sobre todo de Perón y, bueno, siguientes herederos en la política, porque, bueno, ha habido mucho peronismo en el país y es verdad que poco a poco se han ido cambiando, pero vamos, que son al final corrientes muy similares con tintes más de lo que era, pues, Perón. Perón al final era, pues bueno, una mezcla que podía ser igual que el marxismo-leninismo, con tintes más, pues, cercanos a ideologías, eh, aunque se diría de derechas, pero no tanto. Es una mezcla de, bueno, de todo el peronismo en sí. Y la Revolución del 43, o el golpe de Estado del 1943, fue un golpe militar que derrocó al gobierno constitucional de Ramón Castillo en Argentina el 4 de junio de 1943. Este evento marcó el fin de la llamada década infame y dio inicio a un periodo de inestabilidad política que justo fue, pues, lo que vino después de la subida al final de Perón, que estuvo en aquel periodo. Y bueno, Perón es que fue presidente de Argentina en dos ocasiones, como otros tantos. Por cierto, Netanyahu, el primer ministro israelí, ha estado en dos ocasiones. Estuvo entre 2009 y 2021 como primer ministro, presidente de Israel, y volvió hasta hace poco otra vez al poder. Bueno, pues antiguamente, es decir, que eso no ha cambiado en la actualidad. Y la década infame es un periodo de la historia de Argentina que abarcó desde el golpe de Estado de 1930, que derrocó a Hipólito y Yrigoyen, hasta el golpe de Estado de 1943, que derrocó a Ramón Castillo, que fue lo de la Revolución del 43, o golpe de Estado de 1943, y este periodo se caracterizó por el fraude electoral, la corrupción política y la represión de la oposición. Bueno, lo que siempre, sobre todo en el siglo XX, ha habido, pues, tantos problemas de corrupción, de corruptelas, fraudes electorales, sobre todo en el siglo XX siempre ha habido, y más en, en América. Sobre todo en América del Sur sí que hay esos problemas. En algunos países, en otros no tanto. Pero es verdad que a partir de la caída luego en Argentina, de la dictadura, que era, bueno, al principio fue Videla, que estuvo durante varios años, hasta 1983, que se implantó la dictadura militar en Argentina. Luego, en la década de los 80 ya Argentina cambió ya y se fue acercando poco a poco al régimen democrático o a la democracia. Pero vamos, lo que hubo después en el siglo XX, en los años 30, 40, 20, sobre todo las décadas de los primeros años que surgieron las dos guerras mundiales y posteriormente la crisis económica de 1929 o la crisis sanitaria de 1918, eso ha provocado, bueno, diversos problemas no solo en América del Sur, sino también en el ámbito europeo. Raymond Carver fue escritor estadounidense cuyos relatos breves impusieron en su país un modelo narrativo denominado por la crítica realismo suicida, por tratar únicamente temas cotidianos, sin nada heroico o excepcional, con un estilo seco y sin concesiones metafóricas. Una de las obras es Catedral de 1964. Un hombre, bueno, pues que llevó a cabo en relatos breves el país a través de un modelo narrativo que se denominó por la crítica de ese realismo suicida y que lo que intentó fue tratar temas cotidianos que no eran ni heroicos ni excepcionales, nada, no era más estilo seco, sin concesiones metafóricas, era nada, algo muy cercano a ese realismo suicida que tuvo gran repercusión en el propio escritor de Estados Unidos. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os gusta este vídeo relacionado con los conceptos y la cultura en el mundo occidental, darle a like, suscribiros, poner comentarios. Repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.